Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer. Vamos a abocarnos a lo que el Señor nos llamó en esta noche. Así que... ¿Hola? Dale, Ole. dale. Ora y leemos la palabra, ¿sí? Bueno. Gracias, papá. Gracias, Señor. Sí, Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Dios de la gloria. Bienvenido, Señor, una vez más. Un día te recibimos en nuestro corazón hace tiempo ya, pero no dejamos de darte la bienvenida cada día, Señor, a nuestro templo, a nuestra vida, a nuestro corazón. Bienvenido, Señor. Queremos escucharte en esta noche, papá. Queremos amarte en esta noche, Señor, disponiendo nuestro corazón para que nos hables. Y te damos a vos, Espíritu Santo de Dios, todo el poder para trabajar en cada corazón, para ministrar cada corazón, para transformar vidas, porque solo vos, Espíritu Santo, lo haces. Y todo gracias, gracias a vos, Jesús. Por eso, Señor, te damos como no darte una vez más la bienvenida a nuestra vida. Bienvenido, Padre, bienvenido, Jesús, bienvenido, Espíritu Santo. En este día y cada día, bienvenido a nuestra vida, bienvenido, Señor, a nuestro corazón, bienvenidos a esta reunión en la que hoy vamos a compartir, Señor, tu presencia y tu palabra. Te amamos, Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos gracias por cada familia y ponemos todo esto a tus pies. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Bien. Bueno, vamos buscando las Biblias de papel, como dice el pastor, ¿sí? Y vamos abriendo en Lucas 18, 1. Muy bien. Esta es la palabra de la viuda y el juez, ¿no? Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de costumbre, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿oíd lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Bueno, esta palabra, ¿quién no la conoce tal vez, no? Es una parábola muy conocida. Y para ponernos en contexto, vamos a ver que en el capítulo 17 Jesús les venía hablando, les había anunciado sobre su segunda venida, ¿sí? Y les venía hablando de la fe y les venía hablando de cómo sería ese tiempo. Y lo había comparado con el tiempo de Noé. Ese tiempo en que la gente estaba de fiesta, se daban a comer y a beber y estaban pasándola bien, pero no había fe, porque Dios encontró un hombre justo, que fue Noé, y a él le hizo llegar la salvación, ¿sí? Entonces, Jesús está comparando este evento pasado con lo que va a venir, con la segunda venida del Hijo del Hombre. Y centra su atención en todo eso, en la fe. Y acá en esta parábola, está hablando de esto cuando viene a contarles la parábola de la viuda y el juez.
Y es una parábola que a nosotros también nos habla, obviamente, de lo que va a venir. Nos habla de la oración, nos habla de la insistencia, nos habla de fe. Y no quisimos quedarnos solamente en la parábola. Nosotros sabemos que las parábolas era el método que Jesús usaba para contar, para enseñar una verdad espiritual al pueblo, donde daba una comparación, ¿sí? Entonces decía, ¿ven cómo es esto? Así es esto otro. Él enseñaba una verdad espiritual, pero a través de un ejemplo cotidiano, de algo real que la gente conocía y entendía. Jesús en sus palabras llevaba esa revelación espiritual que él quería y la gente entonces podía entender de lo que le estaba hablando. Y esta es una parábola. Esta es una parábola. Pero fíjense, en el primer versículo a mí dos cosas que me llamaron muchísimo la atención cuando la leí, y no fue tanto la parábola en sí, que es sumamente importante, y ahora vamos a ver por qué, sino que me llamó el primer versículo y el último. Y el Señor me estuvo tratando con el primer versículo, porque el primer versículo dice, también las refirió Jesús, o sea, Jesús les contó, ¿sí?, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entonces acá uno puede decir, bueno, sí, la oración, un tema del que hemos hablado mucho, del que hemos escuchado muchas prédicas, un tema que está a lo largo de toda la palabra, pero si nosotros vamos a los originales, o sea, ustedes saben que la palabra se escribió en hebreo en el Antiguo Testamento y en griego en el Nuevo Testamento. Y se empezaron en las traducciones, finalmente a nosotros nos llega esto que dice acá. Pero cuando nosotros vamos al original, cuando vamos a la palabra griega que se utilizó para escribir este versículo, encontramos que esas palabras tienen un significado mucho más potente de lo que nosotros quizás hoy entendemos. Y esa es la importancia de ir a los originales para entender que, bueno, el Señor movió mi corazón y me dijo acá, en este versículo, en el primero. Entonces, primero por contraste, entendía, por ejemplo, que en Primera de Tesalonicenses 5:17, Pablo dice, orad sin cesar, ¿sí? Y ese orar sin cesar uno entiende que tiene que ver con ese corazón que durante todo el día, mientras estás haciendo lo que estés haciendo, vas con un corazón que está dependiendo de Dios para en cada momento, que va no solo pidiendo, sino agradeciendo, sino clamando quizás, alabando, adorando, un corazón de oración, algo permanente. Escuchando alabanzas o... Bueno, exacto, todo lo que implique manifestar la presencia de Dios en tu vida. Un corazón que está en contacto todo el tiempo. Pero mientras seguís en el trajín de tu día, ¿sí? Un corazón, tiene que ver más con el corazón de oración. Y en Romanos 8:26, por otro lado, nos dice que nosotros no sabemos cómo orar, ¿sí? Pero el que sí sabe lo que nosotros necesitamos, entonces sabe lo que hay que orar y gime con gemidos sin decirle, es el Espíritu Santo. O sea, porque es el Espíritu el que sabe lo que realmente necesitamos. Y nosotros lo vemos, lo sabemos, porque nos ha pasado en las reuniones de Zoom muchas veces decir, no sabemos cómo orar. Entonces, es real esto, muchas veces nos pasa, no sabemos cómo orar. Pero ese es el momento en que justamente más tenemos que agarrarnos del Espíritu para que sea Él el que dirija nuestra oración, para que sea Él el que gima delante del Padre por aquello que, Señor, vos sabés lo que hay, vos sabés lo que necesito. Y hasta acá venimos, ¿sí? Son versículos que hemos estudiado, de hecho a mí me venía mucho una prédica del pastor cuando dio los diferentes tipos de oraciones, la oración express, ¿no? Y decía, la oración express, esa oración usa esa, bueno, como... Esa que salimos corriendo. Sí, entender que, bueno, ay, sí, pero... Y me voy. Bueno, o cuando es esa oración cortita, esa oración como concisa, muchas veces... que no es la oración que acá se refiere en este versículo. Y vamos a ver por qué. Cuando nosotros leemos
el versículo 1, en su traducción, ¿sí? Lo que acá dice, acá está la palabra necesidad, en el griego dice ser necesario. Esto que en el versículo 1 dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar, en su traducción en el griego dice, era necesario siempre estar orando para no desalentar. Esa sería la traducción griega. Pero ese necesario, era necesario, ese ser necesario, viene de dos palabras, ¿sí? Que en su traducción original significan conveniente. Aquello que es conveniente porque es bueno, porque es útil y porque es adecuado, ¿sí? Y fíjate que este ser necesario, ¿sí? Este es necesario, tiene que ver, y yo lo comparaba, este es necesario, en el griego le da esta intención como de casi obligatorio, pero no me gusta esa palabra en este contexto. Pero es como cuando vos, mamá, le decís a tu hijo, anda a lavarte los dientes, ¿sí? Y el pibe dice, bueno, sí, sí, y por ahí va, por ahí no, por ahí espera, pasa media hora, después va. Y otra cosa es cuando vos, mamá, o vos, papá, te parás delante de tu hijo y le decís, anda a lavarte los dientes. El chico entiende que ese anda, no o sea, imperativo. tuvo otro peso, Claro. ¿sí? Tuvo otro peso. En este contexto, ese es necesario, tiene ese sentido, tiene ese peso, es necesario. Por eso es conveniente, es algo útil, es algo bueno y es algo adecuado para mí. Y ese es necesario, a la vez, la raíz final de estas palabras griegas que son de ir y de on, es un verbo, ¿sí? Esto ser necesario, esto conveniente, en realidad viene de una raíz que fíjense lo que quiere decir. Un verbo que es atar, encadenar, ligar, prender, sujetar. Cuando Jesús le está diciendo que le va a dar una parábola sobre la necesidad, esa necesidad se está refiriendo a algo que es para mí conveniente, a lo que yo me ligue, me abrace, me sujete, me encadene. Me es conveniente de tal forma que yo me agarro, me sujeto, me ato, me ligo. Y yo pensaba, me encadeno. Y se me venía una de las hermanas que siempre cocina, y muy rico, y me la imaginaba haciendo las masas de sus pizzas, ¿no? Entonces vos decís ligar. Cuando tiene la harina, cuando tiene el aceite, cuando tiene la sal, y tiene que ligar todos esos ingredientes, tiene que unirlos para formar la masa que después va a ser la pizza. Una vez que se ligó, y es necesario que se liguen porque si no la pizza no sale, ¿sí? Una vez que se ligó, no hay forma que después se pueda separar la harina del aceite o de la sal. Este ser necesario, cuando Jesús les dijo que la parábola era sobre la necesidad, era sobre lo conveniente de ligarnos, lo conveniente de encadenarnos, porque esa es otra, encadenarnos. Entonces yo decía, claro, las cadenas, no podés romper las cadenas así nomás. Los eslabones de las cadenas van uniéndola, ¿sí? Van haciendo una cadena fuerte. No podés romperla, no es que vas a hacer, tienes que hacer muchísimo, ¿sí? Tenés que tener herramientas. No se destruye, no se rompe una cadena así nomás, ¿sí? Entonces, este ser necesario, esta necesidad, tiene que ver con aquello que es conveniente, que es bueno, que es útil para mí. Aquello a lo que es tan conveniente, es tan útil, tan bueno, que yo me ligo, yo me abrazo, yo me ato a eso, ¿sí? Entonces, ese es el significado de Jesús le dijo la parábola sobre la necesidad, ¿sí? Pero después sigue y viene la palabra siempre.
Y ahí viene una cuestión, porque acá es donde nos define que hasta cuándo, en qué momento. Vos decís, y siempre, ¿sí? Y la palabra griega, finalmente, para definir pantote, que es la palabra, es siglo. O sea, cuando uno dice, ¿vos orás? Sí, siempre. ¿Siempre? ¿Siempre cuándo? Sí, yo oro todos los días. Ajá. ¿Todos los días? Bueno. ¿Y qué es todos los días? Ah, en el Zoom por la mañana. Ah, cuando miro el Face de la iglesia. Ah, a veces cuando voy en el auto manejando, por ahí estoy solo y puedo manejar. Ah, a veces sí, cuando estoy cocinando oro. Este siempre se define como siglo. Y siglo a nosotros nos da una idea de extensión. Extensión de tiempo. Y esto entonces ya no es un día. Ya no es en algún momento. Ya no es en el Zoom solamente, que son 3 veces a la semana. O ya no es solamente, bueno, oramos cuando oramos para arrancar el vivo. Sino es siempre, cada día, hasta el regreso del Señor. En todo momento. Esta palabra siempre nos da una idea clara de que no es algo de que un día sí y un día no, sino que todos los días por el resto de nuestras vidas, hasta que partamos o hasta que el Señor vuelva. ¿Sí? Si partimos, bien, hasta ese momento. Y si el Señor viene, gloria a Dios, que nos encuentre en eso ligados, conveniente para nosotros. Y ahí viene entonces el orar, la necesidad de siempre orar. Y en el original, orar no se define con una palabra, sino con 2 palabras, con hacer oración. Hacer oración. Y hacer oración en sus originales tiene que ver con una palabra proseukomai, ¿sí? Que es orar a Dios, adorar, suplicar, pedir. Pero esa raíz a la vez está formada por 2. O sea, quiero ser clara y sé que el Espíritu Santo es el que les va a estar hablando, así que gloria a Dios por eso, ¿sí? Cuando Jesús se refería a que era importante hacer oración, se estaba refiriendo a acercarnos, arrimarnos, estar enfrente, estar ante una figura poderosa, superior, ante Dios, ¿sí? Esta palabra significa, por un lado, acercarse, estar frente, estar ante esta figura de autoridad superior que es Dios, y por el otro lado, la otra palabra es desear, ansiar, querer. Y acá está la diferencia entre solo orar y hacer oración. ¿Sí? Porque por su misma raíz, por su mismo significado de las palabras usadas para poner esto, es una necesidad, es algo conveniente a lo que yo quiero ligarme, a lo que yo quiero abrazarme, que es esto de hacer oración, que es esto de adorar, de alabar, de orar, de suplicar, de agradecer, desde un corazón que está deseando estar frente a Dios, de estar ante Dios, de estar con Dios, de un corazón que anhela, que desea. ¿Sí? Y a mí se me venía la comparación, por eso digo, estas son cosas que el Señor trajo a mi corazón y me atravesó a mí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia cuando, yo le decía hoy a Dani, cuál es la diferencia cuando yo tengo que cocinar o hacer comida?
Entonces, en el trajín del día a día, que estamos trabajando, que hacemos las tazas, que las cosas de la escuela y todo, Ana, ¿vas a cocinar? Sí. Un churrasquito, una ensaladita, unos huevitos duros, listo. Vos cocinaste, lo hiciste con amor, porque lo hiciste para tu familia. Quizás lo hiciste rápido, pero no quiere decir que el amor no esté, eso no está en cuestionamiento. El tema es que lo haces de una manera rápida, porque el trajín del día te lleva, ponele, porque estás apurado, porque estás trabajando. Otra cosa es cuando vos decís, voy a hacer comida. Y vos determinás un tiempo y te determinás un espacio en tu día, en tu momento de vida, para hacer algo específico, para hacer esa comida, ¿sí? Para alimentar a tu familia. Entonces, cuando simplemente cocinaste, alimentaste a tu familia, pero quizás no fue nutritivo, quizás no fue sustancioso, quizás fue una hamburguesita, algo rapidito, para seguir con el trajín de los días. Pero cuando vos haces comida, y yo lo comparaba cuando, por ejemplo, a mí si hay algo que me gusta hacer, y lo saben muchos hermanos, es hacer la lenteja, el guiso de lentejas. Me encanta hacer el guiso de lenteja y para mí es una ceremonia, porque paso horas, hermanos, cocinando ese guiso de lenteja. Le pongo todo lo que sé que lleva, pero también todo mi corazón. Me encanta, me gusta hacerlo, me gusta estar en la preparación y me gusta compartirlo también. Entonces, no es lo mismo para mí hacer comida nutritiva, abundante, sustanciosa, que alimente, que se comparta inclusive, a cocinar. ¿Se entiende? Claro. A simplemente cocinar. Y acá a eso se refiere. Una cosa es cuando yo simplemente digo, nos enseñó sobre la necesidad de orar. Y otra cosa es cuando él nos estaba enseñando sobre la necesidad de hacer oración. ¿Sí? Ese querer agarrarme, aferrarme con todas mis ganas, porque quiero, porque anhelo, porque me conviene, pero ya no porque me conviene, sino porque en mi corazón hay una necesidad real de estar en su presencia, de estar con él. Separo un tiempo, me dedico, me separo un tiempo para pasar, para estar con él, ante él, delante de la presencia de un Padre Todopoderoso, delante de la presencia del que ama mi alma. Ya no es, hago una oración rapidita porque me voy a trabajar, hago una oración rapidita mientras voy en el auto, sino hacer oración sobre la necesidad. Eso estaba enseñando Jesús con esta parábola. Y ahora vamos a ver por qué. Con la necesidad de hacer oración, de pasar ese tiempo que nace de nuestro corazón, que nos une, que nos liga de una manera que es difícil, ¿sí?, poder romper eso. Y ahí viene la última parte, que es ¿para qué? ¿Por qué Jesús decía que teníamos que agarrarnos de la oración de una forma casi similar a ligarnos, a encadenarnos? Y que de esa forma buscar al Padre en oración para presentarle todas nuestras peticiones, ¿sí? Y acá viene cuando la traducción dice para no desalentar, para no desmayar. ¿Y sabe en qué finalmente termina toda la raíz de cada palabra griega? ¿Cuál es la conclusión de qué es no desalentar y no desmayar? Tienen que ver justamente, ¿no?, con desmayarse, con debilitarse, con descorazonarse por implicancia. Porque primero pasó algo que finalmente hizo que me desmaye. Y eso que pasó tiene que ver con algo terrenal. La definición, la palabra es ekakos. Y ek quiere decir terrenal. Y kakos quiere decir indigno, inválido, sin valor, depravado, injurioso, pestilente, daño, malo. Con lo cual, todo lo que esté a mi alrededor, y en estas palabras que suenan muy fuertes, hoy, trayéndolas a nuestro día de hoy, nosotros podemos pararnos en varias cosas. COVID, cuarentena, pandemia, aislamiento, dólar,
falta de trabajo, pobreza, un montón de palabras, un montón de situaciones que están dadas en el mundo que pueden atravesar a cualquier familia y son reales. Pero si yo me quedo con mi corazón y mi mirada en esas cosas terrenales que me producen daño, y ni hablar de las cosas que pueden haber en mi corazón si yo no fui a buscar al Padre y el poder de su Espíritu no transforma mi corazón. Entonces, hay muchísimas cosas que pueden hacerte desmayar si vos realmente no vas a la única fuente, al único lugar que te puede sostener, ¿sí? Si vos no haces oración, si vos no te nutrís, si vos no vas a la presencia del Padre y no permitís que el Espíritu Santo ministre tu corazón, transforme tu vida, te llene y te colme para conocer a ese Padre, que más allá de las circunstancias que hoy pueda estar pasando este país y el mundo entero, o vos en personal, es un Padre que te ama y que hace justicia y que ya te hizo justicia en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús con esto, ¿sí? Esa necesidad y ese no desmayar, ese no desalentarse, ese no quedarse en las cosas terrenales, sino que por fe poder literalmente buscar de nuestro Padre. Ya con eso uno entendió que no es una oración cualquiera. Jesús no estaba enseñando sobre la necesidad de hacer una oración rápida o una oración express, que son válidas, que son importantes y son totalmente de bendición. Pero más allá de eso, de lo que nosotros muchas veces podemos hacer, Él habla de este corazón que se liga, este corazón que voluntariamente, porque ya el Padre puso en nosotros el querer como el hacer, busca, anhela, desea ligarse al Padre, a su presencia en oración. Y ahí es donde, como decíamos recién, es el Espíritu y a través de su palabra que va transformando y nos va preparando para situaciones como las que después podemos ver. Y ahí viene, sí, entonces, la viuda y el juez, ¿sí? Y ahí viene la viuda y el juez. El juez, en aquella época los pleitos, ¿saben lo que pasaba? Los pleitos se llevaban a los ancianos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque los juicios eran con 3 jueces, ¿sí? Era uno por cada parte y uno que era independiente. Tenía que haber 3 jueces. Acá, cuando habla de un juez y habla de un juez injusto, podemos entender que está hablando de un juez que dispuso el gobierno romano o Herodes, que era el que estaba en el momento en que Jesús estuvo, ¿no? Contando esto. Entonces puede haber sido un juez puesto por alguna autoridad romana o por Herodes inclusive. Entonces, era una persona que por eso mismo, fíjense que nosotros conocemos que varias personas, siendo judías, ¿sí?, trabajaban, eran puestas en cargos funcionarios por los romanos, y esto hacía que esas personas se alejaran de Dios y que incluso manifestaran cosas no buenas con los mismos judíos, como son los publicanos, que el caso más conocido que tenemos es el de Zaqueo, el de Mateo, que cuando conoció a Cristo, él literalmente, su vida fue transformada y fue uno de los discípulos de Jesús. Entonces, esto pasaba. Pero acá no dice la palabra si este juez era un judío, no, pero sí dice algo, que ni temía a Dios, ni le importaba a la gente. Y esto se cae de maduro, hermanos, porque vos y yo sabemos que en los corazones que tienen a Cristo, en los corazones que conocen al Padre, ¿sí?, nosotros sabemos que todo lo que el Padre nos da, literalmente nosotros lo compartimos y lo manifestamos hacia los demás. Entonces, quien teme a Dios, ama a su prójimo también. Entonces, esto es una confirmación más de que
de que se da por sentado. Si el hombre no tenía a Dios, muy poco le importaría el resto del mundo. Y ahí es donde también en esa época los jueces decían que se vendían por un plato de lenteja. Esto me hizo acordar mucho los guisos de lenteja, porque cuando buscaba decía que los jueces, la gente decía que se vendían por un plato de lenteja. Y con esto de que eran impuestos por el gobierno, también se sabía que había dos formas en que vos podías llegar a que te hicieran justicia, ¿sí? Y era una, por un soborno, si vos conocías una persona influyente que pudiera hablar con el juez para que resolviera tu caso. Y la otra era si tenías el dinero suficiente para pagarle al juez y que resolviera tu caso, pero que la mayoría de las veces los casos no se resolvían, ¿sí? Por estos jueces. Entonces, ese es el juez del que estamos hablando. Alguien que no teme a Dios, alguien que no le importa el prójimo, alguien que sí le importa mucho el dinero y que si hay dinero por medio podía, ¿sí? Cualquier similitud con la realidad. Sí, eso es no, algo. Eso aparte. Pero bueno. Y por otro lado está la viuda, ¿sí? Por otro lado, la viuda, símbolo de los marginados y de los pobres. ¿Sí? En aquella época, las mujeres eran totalmente marginadas. Imagínense que el judío cuando oraba decía, gracias Dios, porque no soy esclavo, no soy gentil y no soy mujer. Así que, tremendo. Y encima, las mujeres que de alguna forma tenían su lugar de honra al tener el marido o al tener un hijo que la sostuviera, pero mínimamente acá te dice viuda, o sea, estaba sola, ¿sí? Entonces era un símbolo de los marginados y de los pobres que iba a querer recibir justicia, o sea que no tenía chance con este juez. Y ella insistía, y la insistencia o la perseverancia, esa era su arma, ¿sí? Pero ahora vamos a ver. En el versículo 5, ¿sí? Primero dice que ella perseveraba, y dice que el juez en el versículo 4 dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, ¿sí? Y ahora sí viene el 5, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Sí? La viuda le era molesta, porque era perseverante, porque era insistente, porque venía continuamente a reclamarle que le hiciera justicia. Y obviamente no era una persona que le iba a poder dar ninguna compensación económica. Exacto, ningún soborno. Pero finalmente él dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y la traducción en los originales a me agote la paciencia es no sea que me ponga morado un ojo, no sea que me golpee bajo el ojo. ¿Por qué? Porque se decía en esa época que los jueces había dos cosas que le tenían. Había dos cosas que le cerraban el ojo a un juez. Eso se decía. Uno era un soborno y el otro era un golpe. O sea, que era evidente que en aquella época los jueces finalmente eran golpeados muchas veces cuando no resolvían los casos. Y quizás en esta insistencia, en esta mujer que perseveraba, quizás otros escucharan de su insistencia y terminaran golpeándolo. Entonces, él dice, no sea que termine golpeándome. Entonces, hacía mucho ruido esta mujer y quizás eso podía traerle, y a eso temían los jueces en esa época, al daño físico. Entonces, por eso finalmente él aceptó hacerle justicia, dice la palabra. Y ya llegando entonces al versículo 6, Jesús dijo, oíd lo que el juez injusto dijo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y acá es donde muchos hablan de que en esta parábola se compara a Dios con este juez injusto.
Y yo no estoy de acuerdo. Para mí esto tiene que ver con un contraste, porque no está diciendo que Dios es como este juez. Y ahí es donde uno empieza a entender. Esta viuda pedía y pedía y pedía y pedía que se le hiciera justicia, ¿sí? Y tenía un pedido real y concreto. Y el juez era malvado, el juez era injusto, no tenía ningún tipo de sentimiento ni reproche por lo que él como vivía con respecto a Dios y con respecto a los demás. Y ese nunca, jamás fue, ni es, ni será nuestro Dios. Con lo cual yo no puedo comparar de ninguna forma a mi padre con este juez, sino que lo que sí puedo hacer es justamente contrastar este juez injusto con Dios, ¿sí? Porque, y ahí está, cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, el Señor nos regaló esa fe con la que nosotros finalmente aceptamos, porque Él nos eligió, porque Él nos escogió, porque Él nos llamó, ¿sí? Y cuando nosotros lo recibimos, esto que cantábamos hoy, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Jesús, bienvenido Padre. Cuando nosotros recibimos por primera vez a Jesús en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos selló para el momento de la redención, ¿sí? Cuando fuimos sellados, cuando fuimos y sabemos que todas las bendiciones del Padre y su gracia se derramó sobre nosotros, en ese momento la justicia se hizo en nosotros por Cristo. Cristo nos hizo justicia en la cruz y nosotros la recibimos en el momento en que lo recibimos a Él. Ahora, ¿cómo crezco yo? ¿Cómo voy caminando en este camino, en esta vida en la que estamos por un tiempo, en esta tierra en la que somos extranjeros, ¿sí? Cuando necesito justicia? Si conozco al Padre, me quedo tranquila. Y ahí está la cuestión. ¿Y saben cómo yo conozco a mi Padre? ¿Y cómo yo sé si es un juez injusto o si no lo es? ¿Y cómo puedo quedarme parada tranquila? Cuando yo me ligo, me abrazo, me encadeno a ese momento de intimidad que me acerco a Él y lo conozco. Porque es lamentable, pero hay muchísima gente que ora y que ora todos los días lo mismo, agarrándose de esta parábola, diciendo voy a ser como la mujer insistente y le voy a pedir y el Señor me va a dar. Y si vos crees que por pedirle todos los días lo mismo el Señor te va a dar, no conoces a tu Padre. Anda un cachito más, conocelo un poquito más, para que sepas qué te va a dar. Porque la palabra dice así, la palabra dice me va a dar todo lo que pidamos. Sí, pero la palabra también dice que todo lo que pidas conforme a su voluntad, conforme a su corazón. Y ahí es donde, cuando no pasamos tiempo con Él, cuando no vamos, cuando no nos acercamos, cuando no estamos realmente frente a Él, cuando no anhelamos, cuando no queremos eso que es tan útil y bueno para nuestra alma, para que el Espíritu nos ministre, para que el Espíritu nos revele en Jesús al Padre. Ah, no me hizo justicia, no me está dando lo que le pido. No. Si vos conocés a tu Padre, si realmente lo conocés, vos hoy estás descansando en paz, porque sabés que Él hace justicia siempre, siempre. Ahora, tus pedidos, tu clamor, ¿son conforme a su voluntad y conforme a su corazón? ¿Y cómo vas a saber si eso es? Si no lo conoces. Entonces, de eso trata esta parábola, ¿sí? De en oración ir, de hacer oración para conocer al Padre, para ser llenas del poder del Espíritu, para que Jesús siga mostrándonos quién es el Padre, porque dice la palabra que con el Espíritu nos manifiesta a Jesús, nos revela a Jesús, y Jesús nos revela al Padre. O sea, no hay forma de no conocerlo. Pero si yo vivo de momentos express y rápidos y no paso tiempo con mi Padre real, difícilmente lo conozca. ¿Y sabes en qué momento te vas a dar cuenta?
en estos momentos, cuando vienen situaciones tan difíciles, realmente difíciles, ¿sí? Porque están pasando situaciones a nivel natural, humano, que no son fáciles, y vos por ahí pedís cosas y no entendés. El otro día hablamos con los hermanos en el Zoom. En este momento, en el mundo, hubo una gran crisis en muchas de las personas de la iglesia, porque desde el primer día dijeron que tenían puesto todo en que quizás no se iban a enfermar, en que no se iban a enfermar de COVID. Y finalmente se enfermaron o perdieron familia por eso. Y la palabra es clara. Y si yo conozco a mi padre dice que aunque pase por el COVID, mi alma no se va a perder, mi alma no se va a alejar de él. Su amor va a estar conmigo abrazándome para sostenerme. Y si pierdo a un familiar por COVID, y si pierdo a alguien por lo que sea, él va a estar, o sea, él lo dice claro, no me dice que no voy a pasar por el fuego y que no voy a pasar por las aguas, sino que él va a estar conmigo, que él va a sostenerme, que él me va. Y mucha gente tuvo muchas crisis con esto. Y eso habla realmente de no conocer al Padre. Entonces, ahí es cuando finalmente yo descanso, nosotros descansamos, ¿no? Cuando dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Siempre nos hace justicia, siempre. Lo que pasa es que nosotros muchas veces seguimos mirando como si fuese un Padre terrenal, que a veces nos da por capricho, ponele, y a veces no. Y no, nuestro Padre sabe lo que nos conviene, porque sus pensamientos sobre nuestras vidas son mucho mayor de lo que nosotros podemos pensar. Entonces, es un tiempo en el que la fe va a ser muy atacada, ¿sí? Es un tiempo en el que la maldad está creciendo, y es un tiempo en el que el Hijo del Hombre acerca su venida, ¿sí? Entonces, y ahí viene el último versículo que dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si vos sos hijo de Dios, si vos conoces a tu Padre, sabés que Él te hace justicia. Pero, ¿cómo se sostiene el saber si no es un saber que está arraigado, ligado a vos en fe? Esa fe que crece cuando haces oración, esa fe que crece cuando buscando en su palabra, pasar ese tiempo con Él, en su presencia, cerca de Él, el Espíritu Santo te ministra, el Padre te habla, ves y Cristo te es revelado a través de toda la palabra. Entonces, la pregunta sería, cuando Cristo vuelva, porque su regreso se acerca, cuando Cristo vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es tu fe hoy? ¿Aquella que se quedó en simplemente recibir a Cristo? ¿O aquella que fue creciendo día a día? Porque cada día buscaste al Padre, porque cada día dedicás ese tiempo de intimidad para que Él te hable, para conocerlo a Él, no para que satisfaga solamente tus necesidades, sino para conocerlo a Él. Y está bien, le tenemos que poner todo lo que necesitamos, todo lo que queremos que nos falta. Hay que ponérselo, porque eres un Padre que escucha. Pero acordate siempre que el que realmente sabe lo que necesitamos es Él. Entonces, una de las y Él y su respuesta y su justicia llegan a tiempo, nunca fuera de tiempo. Y ahí está, nosotros con el grupo de mujeres veíamos el otro día en el discipulado, damos gloria a Dios por los pastores que tenemos, por la pastora, como el Espíritu Santo nos guía a través de ella. Gloria a Dios porque han sido de muchísima bendición toda esta cuarentena. Y este viernes empezamos un estudio nuevo en Lucas, y ahí una de las cosas que veíamos era justamente esto, ¿no? Zacarías.
y Elizabeth, los papás de Juan el Bautista. ¿Sí? Dice la palabra que ellos eran justos e irreprensibles delante de Dios y ancianos, entrados en edad, pero no tenían hijos. ¿Sí? O sea, eran ancianos, entrados en edad, y era estéril, dice la palabra. La Reina Valera dice, era estéril. Entonces, cuando el ángel se le apareció a Zacarías, Zacarías estaba en el templo, estaba en el altar, y a la derecha, en el lado del incienso, que es las oraciones que se elevan al cielo, y eso después me acordaba, de cuando vimos Hebreos, literalmente después me acordé, y cuando preparaba esta palabra me acordaba, ¿no?, de eso también. El ángel le dijo, Zacarías, tu oración ha sido escuchada y Dios va a enviarte un hijo. ¿Sí? Ahora vos decís, y la pregunta sería, ¿qué oración fue escuchada y ahora sería contestada? La de tener un hijo. Pero y ahí nos pusimos a pensar y ahí entendimos algo, y esto reveló más la grandeza y la justicia de Dios, como llega a tiempo y como Él responde en los tiempos. Seguramente Zacarías y Elizabeth, cuando empezaron su vida como un matrimonio para querer formar una familia, cuando estaban en edad físicamente reproductiva, ¿sí? O sea, antes de que Elizabeth entrara en la menopausia, que es literalmente lo que le marca y le delimita a una mujer que físicamente ya no puede más engendrar, seguramente habrán pasado todos esos años orando, clamando por ese hijo, ¿sí? Clamando porque el Señor les enviara un hijo. Y durante todos esos años en que físicamente ella podía llegar a tener, porque no había llegado a la menopausia, ese hijo no llegó. Finalmente, uno supone, no lo dice la palabra, pero uno supone, una vez que ya ella cumplió la edad, está menopáusica, sabe que no hay posibilidades físicas de tener el hijo que hasta ahora nunca había tenido, y ya los dos están entrados en edad, son ancianos, seguramente ellos no siguieron orando por ese hijo, porque físicamente, humanamente, eso ya estaba. Eso era un pedido que ellos le habían hecho a Dios y que el Señor no respondió conforme ellos lo habían pedido. Ellos podían creer eso, hasta ese momento, que era un pedido, era una bendición que le pidieron al Señor y que el Señor consideró que no. Pero el ángel ese día vino a Juan y le dijo, Juan, tu oración ha sido escuchada, vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Y Zacarías dijo, Zacarías, el ángel le habló a Zacarías y le dijo, tu oración fue escuchada y vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Esa oración que quizás Zacarías y Elizabeth habían hecho muchos años antes, y quizás habían pasado muchos años que ya no seguían con esa oración. Por el Señor. Exactamente, porque la justicia y la respuesta del Señor, ¿sí?, viene en los tiempos que el Señor considera. Y finalmente su oración fue respondida. Entonces, ¿pero saben qué pasó? Él en ese momento dudó, porque se quedó mirando en lo natural. Como si somos viejos y siempre fue estéril. No, ya está. ¿Cómo va a ser esto? Y por eso quedó mudo hasta que nació Juan. Si vos estás pidiendo al Señor algo conforme a su voluntad, tranquila, descansá, tranquilo, porque a su tiempo, Él va a cumplir, Él va a traer la respuesta. El plan es perfecto. El plan es perfecto, los propósitos son perfectos. Daniel oraba y pedía, 21 días tardó la respuesta, pero llegó. ¿Sí? Zacarías y Elizabeth oraron y el Señor mandó la respuesta en el momento que Él consideró para que el plan y sus propósitos se cumplan, porque el propósito de Dios es perfecto. ¿Sí? Pero solamente una fe que crece, una fe que se alimenta en conocer al Padre, en conocer cada vez más. ¿Y saben qué? No se trata de conocerlo por palabras, sino que se trata del poder de Dios. ¿Sí? Que el poder del Espíritu dé testimonio a nuestro espíritu
cada día de que somos hijos, de que tenemos Padre, y que cada día podamos descubrir algo más profundo de la grandeza de nuestro Dios. Porque es lo único que nos va a mantener cuando vengan los días malos, los días feos, y la fe sea lo único que nos sostenga. Y no desmayemos, ¿sí? Y no desmayemos. Así que le damos gracias a Dios, gracias a Jesús, porque tenemos Padre, porque Cristo murió en la cruz por vos y por mí. ¿Sí? Y si nunca te enteraste, si nunca habías entendido que tu vida de pecado necesitaba ser redimida, necesitaba ser entregada a este Dios que quiere tu vida para una vida eterna, para una vida abundante y quiere liberarte del poder del pecado, simplemente recibí a Cristo. Créele. Si vos puedes reconocer hoy que hasta ahora viviste una vida independiente, que hasta ahora vos fuiste Dios de tu vida y hoy entendés que Cristo murió en la cruz para literalmente borrar todos tus pecados cuando vos tenías que morir, Él murió. Y como Él pagó por tus pecados, entonces te reconcilió con el Padre. Y hoy tenemos Padre, hoy podemos conocer a este Padre porque Cristo murió por cada uno de nosotros. Así que tenemos mucho para agradecer, mucho para agradecer. Porque Dios es bueno, porque su justicia siempre llega a tiempo. Y los tiempos de Dios son perfectos, porque como dijo Dani, los planes de Dios son perfectos. No desmayes quedándote mirando en lo terrenal, no desmayes mirando y escuchando un noticiero, no desmayes ni siquiera si estás enfermo. Agarrate, hace oración, encadenate al único que tiene poder para sostenerte, que es nuestro Dios. Y ese poder está en vos, porque es el poder del Espíritu Santo obrando cada día. Amén. Así que... La lámpara llena de aceite. Amén. Amén. Eso, siempre. Siempre la lámpara llena de aceite. Sí, esperándolo. Exactamente. Sí, pronto está llegando. Amén. Pronto llega. Así que bueno, hallará fe, Cristo vuelve. Hallará fe. Así que bueno, mis hermanos, espero que el Espíritu siga ministrando nuestros corazones, siga atravesándonos y cada día más y más conozcamos realmente. Pero realmente anhelo para mi vida eso primeramente. Para mi vida, para mi marido, para mis hijos, para mi iglesia, que es la iglesia de Cristo, pero también es mía porque soy cuerpo, porque somos cuerpo, porque somos uno. Hermanos, que cada día podamos hacer oración, porque esa es nuestra necesidad de vida. ¿Sí? Que este Espíritu Santo que habita en nosotros, cada día haga crecer más y más nuestra fe. Y que nosotros cada día podamos ser más y más agradecidos. Así que bueno, mis hermanos, vamos a darle todas las gracias a Él. ¿Cerrás en oración? Sí. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque podemos alimentarnos en esta noche, Señor. Podemos poder entender y escuchar más de tu palabra sabiendo quién sos vos. Sos vos nuestro Padre, nuestra guía, nuestra luz. Yo te doy gracias, Padre Santo, por tanta bendición que nos das día a día de poderte buscar. Te doy gracias por estos tiempos, Señor, que nos has regalado, Señor, para conocerte. Te doy gracias, Padre Santo, por la iglesia en que nos pusiste, Señor, para poder crecer, para poder esperarte, Señor. Te doy gracias, porque nos das los tiempos de llenar nuestras lámparas, Señor. Te doy gracias, Padre amado, porque nos llenas el corazón, Señor, día a día, con tantas bendiciones, tantos milagros que nos rodean, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús, por todo lo que hiciste. Gracias por justificarnos ante el Padre, Señor. Gracias. Gracias porque podemos acercarnos al Padre justificado por tu sangre, Señor. Gracias, Jesús. Señor,
En esta noche te pido, Señor, que bendiga a todas las familias, Señor, de nuestra iglesia. Que tu bendición sea derramada, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Padre, te pido y te suplico también, Señor, por todos los pedidos, Señor, de oración, Señor, que tiene la iglesia. Señor, escuchalo, Padre. Mostrarle tu poder, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendecimos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Bendecinos, Señor. Seguí bendiciéndonos, Padre, en tu presencia, Señor. Seguí con nosotros, Padre, para no quedar solos, Señor. En el nombre de Jesucristo te oramos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, papá. Gracias, Señor. Y bueno, mis hermanos, nos despedimos. Recuerden, este miércoles no faltar al último punto de los miércoles. Van a estar nuestros pastores y les van a dar todos los detalles. El que no tiene barbijo, porque nunca salió, ya se me va consiguiendo un barbijo, ¿sí? Y así que el miércoles 20:30 por este mismo canal. Y recuerden, el domingo que viene ya no es a las 20:30 el Face, sino que es a las 10 de la mañana por Face. El domingo que viene. 24 y 25 de octubre comienzan los cultos presenciales. Sí, Señor. Ya vamos a ver cómo anotarnos, estén atentos. Así que es. los amamos, bendiciones a todos y nos estamos viendo. Maranata. Maranata. Bendiciones para todos.